¿Sabías que existe una frase aparentemente inocente que pronuncias probablemente varias veces por semana? Y que cada vez que la dices, estás enviando una señal vibracional tan poderosa al universo que literalmente bloquea el flujo de abundancia hacia tu vida durante semanas enteras, que esta misma frase, que la mayoría de las personas considera una expresión de fe positiva o de fortaleza emocional, es en realidad una de las formas más efectivas de autosabotaje espiritual que existen, una declaración que le dice al cosmos que te conformas con la mediocridad y que no necesitas ni mereces los milagros, las bendiciones y la prosperidad extraordinaria que están constantemente tratando de manifestarse en tu experiencia. Durante más de 3 milenios los sabios más profundos de diferentes tradiciones místicas han entendido que las palabras no son simplemente sonidos que usamos para comunicarnos con otros seres humanos. Las palabras son decretos espirituales, comandos, energéticos, instrucciones específicas que le damos constantemente al campo cuántico que está creando nuestra realidad momento a momento. Cuando entendemos el verdadero poder de las palabras y aprendemos a usarlas conscientemente, nos convertimos en magos benevolentes que pueden transformar cualquier circunstancia a través del uso preciso del lenguaje sagrado. Pero cuando usamos las palabras inconscientemente, especialmente frases que parecen positivas, pero que en realidad comunican resignación, conformidad y aceptación de limitaciones, nos convertimos involuntariamente en creadores de nuestra propia prisión, arquitectos de nuestras propias limitaciones, coconspiradores en el mantenimiento de patrones de escasez que podrían ser transformados instantáneamente si simplemente cambiáramos la manera en que hablamos sobre nuestras circunstancias. La frase más peligrosa de todas, la frase que está bloqueando la prosperidad de millones de personas bien intencionadas en este momento, es esa respuesta automática que das cuando alguien te pregunta cómo está tu vida y tú, sin pensar realmente en lo que estás diciendo, respondes: todo está bien. Esta frase aparentemente inocua es en realidad una declaración de mediocridad cósmica. Es una afirmación de que estás satisfecho con el status quo, de que no aspiras a nada extraordinario, de que has aceptado las limitaciones actuales como permanentes e inmutables. Es una señal que le envías al universo de que no necesitas milagros, de que no estás abierto a recibir bendiciones inesperadas, de que prefieres la comodidad familiar de tus limitaciones conocidas sobre la expansión emocionante hacia posibilidades que aún no has imaginado. Pero déjame revelarte una verdad que va a transformar completamente tu comprensión del poder del lenguaje y de cómo puedes usar palabras específicas para activar corrientes de abundancia que han estado esperando permiso para inundar tu vida con prosperidad en todos los niveles. Según las enseñanzas más profundas del Talmud, cada palabra que pronunciamos crea ondas en lo que los antiguos sabios llamaban el océano de potencialidad infinita. Y estas ondas eventualmente regresan a nosotros como experiencias materiales que corresponden exactamente a la calidad vibracional de nuestras declaraciones verbales. En el Tratado Berajot del Talmud se encuentra una enseñanza extraordinaria que revela el mecanismo exacto de cómo las palabras se convierten en realidades. Las palabras del sabio son como brasas encendidas que inflaman todo lo que tocan. Esta enseñanza no se refiere únicamente a palabras de sabiduría espiritual formal, sino a todas las palabras que pronunciamos cuando estamos en estados de conciencia elevada, cuando hablamos desde nuestra comprensión más profunda de lo que es verdaderamente posible, en lugar de desde nuestra resignación a lo que parece ser la realidad actual. Para comprender completamente el poder devastador de la frase «todo está bien» y cómo puedes transformarla en declaraciones que abran portales de abundancia ilimitada. Permíteme contarte la historia extraordinaria de Patricia Hernández,
una contadora de 42 años que vivía en Caracas, que había estado repitiendo esta frase automáticamente durante 15 años sin darse cuenta de que estaba literalmente programando su vida para permanecer estancada en patrones de limitación que parecían imposibles de superar. Patricia trabajaba en una firma de contabilidad mediana donde manejaba las finanzas de empresas pequeñas y medianas. Era competente en su trabajo, respetada por sus colegas y valorada por sus clientes por su precisión y su ética profesional inquebrantable. Pero después de década y media en la misma posición, Patricia se sentía atrapada en una rutina que no le ofrecía posibilidades de crecimiento significativo, ni profesional ni económico. Su vida había alcanzado lo que ella describía como un equilibrio, cómodo pero insatisfactorio. Tenía un apartamento modesto en un barrio de clase media, un salario que le permitía cubrir sus gastos básicos con algo de dinero extra para pequeños lujos ocasionales, y una rutina predecible que no incluía sorpresas desagradables, pero que tampoco incluía emociones, aventuras o logros que la hicieran sentirse verdaderamente viva. Cuando amigos, familiares o colegas le preguntaban cómo estaba su vida, Patricia invariablemente respondía con una sonrisa resignada: todo está bien. Esta respuesta había comenzado como una manera de evitar conversaciones profundas sobre sus frustraciones y sueños no realizados, pero gradualmente se había convertido en su declaración automática sobre el estado de su existencia. Lo que Patricia no entendía era que cada vez que pronunciaba estas palabras estaba enviando una instrucción específica al universo. No necesito cambios, no quiero crecimiento, estoy satisfecha con las limitaciones actuales. Por favor, mantén todo exactamente como está. Y el universo, que siempre responde a nuestras declaraciones más consistentes, había obedecido fielmente, manteniendo la vida de Patricia en un estado de bien perpetuo, ni terrible ni extraordinario, simplemente bien. Esta programación verbal había creado lo que los psicólogos transpersonales llaman zona de comodidad energética, un campo de fuerza invisible que automáticamente sabotea cualquier oportunidad que pudiera llevar a Patricia más allá de los límites de bien hacia territorios de extraordinario, abundante o milagroso. Durante los años que Patricia había estado declarando que todo estaba bien, había perdido múltiples oportunidades que podrían haber transformado completamente su trayectoria profesional y financiera. Había rechazado ofertas de trabajo que requerían mudarse a otras ciudades porque todo estaba bien donde estaba. Había evitado inversiones que podrían haber generado ganancias significativas porque todo estaba bien con su nivel de seguridad financiera actual. Había incluso saboteado inconscientemente una relación romántica prometedora porque el hombre había comenzado a hablar sobre planes ambiciosos para el futuro que habrían requerido que Patricia expandiera su visión de lo que era posible para su vida. Y esto había activado una resistencia interna automática que la había llevado a terminar la relación con la excusa de que todo estaba bien como estaba. El punto de inflexión en la vida de Patricia llegó cuando asistió a una conferencia sobre el lenguaje consciente y manifestación de abundancia dirigida por el rabino Abraham Goldstein, un maestro cabalístico que había dedicado 30 años a estudiar la conexión entre las palabras que pronunciamos y las realidades que experimentamos. Durante su presentación, el rabino Goldstein compartió una enseñanza del Zohar que revolucionaría completamente la comprensión que Patricia tenía sobre el poder de sus palabras habituales. En la Kabbalah se enseña, explicó el rabino Goldstein, que existen 3 niveles de lenguaje humano. La Lashon Hara, que son palabras que degradan y destruyen. La Lashon Hol, que son palabras neutras que mantienen el status quo, y la Lashon Kodesh, que son palabras sagradas que elevan y transforman. La mayoría de las personas creen que mientras no estén hablando negativamente, sus palabras no tienen poder para dañar sus vidas, pero están equivocadas. Las palabras neutras que mantienen el status quo
pueden ser igual de destructivas que las palabras negativas, porque impiden que ocurra el crecimiento natural que debería estar sucediendo constantemente en nuestras vidas. El rabino continuó explicando que frases como «todo está bien, no me puedo quejar», ahí vamos, y más o menos igual son ejemplos de la Lashon Hol que crean campos de energía estagnante alrededor de las personas que las usan habitualmente. Cuando declaras que todo está bien, explicó el rabino, no estás simplemente describiendo tu situación actual, estás ordenando al universo que mantenga todo exactamente como está. Estás cerrando la puerta a las bendiciones que están tratando de entrar en tu vida. Estás rechazando proactivamente los milagros que el Creador quiere manifestar a través de tu experiencia. Patricia se sintió profundamente impactada por esta enseñanza porque se dio cuenta súbitamente de que había estado usando esta frase durante años sin considerar jamás las implicaciones energéticas de lo que estaba declarando. El rabino Goldstein le enseñó a Patricia sobre el concepto de Birkat HaGomel, que es una bendición específica que se recita en la tradición judía después de sobrevivir situaciones peligrosas, pero que en un sentido más amplio representa el principio de usar el lenguaje para reconocer activamente las bendiciones que constantemente nos están siendo otorgadas, incluso cuando no las percibimos conscientemente. En lugar de declarar que todo está bien, como si fuera el máximo nivel de bendición que puedes esperar, explicó el rabino, puedes aprender a usar el lenguaje para reconocer las bendiciones que ya estás recibiendo y para invitar bendiciones aún mayores a manifestarse en tu experiencia. Patricia aprendió que existe una diferencia fundamental entre gratitud pasiva, que simplemente acepta lo que ya existe, y gratitud activa, que reconoce lo que existe como evidencia de mayores bendiciones que están en proceso de manifestarse. El rabino Goldstein le enseñó a Patricia una técnica específica llamada declaraciones de bendición progresiva, que transformaría completamente la manera en que hablaba sobre su vida y como resultado transformaría la vida misma. En lugar de responder todo está bien cuando le preguntaran sobre su vida, Patricia aprendió a responder con declaraciones como «Estoy tan agradecida por las bendiciones que estoy recibiendo y emocionada por las bendiciones aún mayores que están manifestándose en mi vida». O «Cada día descubro nuevas evidencias de que el universo está conspirando para crear oportunidades extraordinarias para mi crecimiento y prosperidad». Estas declaraciones no eran mentiras o autoengaños. Eran reconocimientos de verdades espirituales que operan en niveles más profundos que las apariencias superficiales de nuestras circunstancias actuales. Pero el rabino Goldstein le enseñó a Patricia que cambiar su lenguaje externo no sería suficiente para crear transformaciones duraderas. También necesitaba cambiar su diálogo interno, la conversación constante que mantenía consigo misma sobre la naturaleza de su vida y sus posibilidades futuras. Patricia aprendió una técnica llamada reprogramación de narrativa interna, donde identificaba específicamente los pensamientos limitantes que automáticamente se activaban cuando consideraba posibilidades de crecimiento o cambio, y los reemplazaba conscientemente con pensamientos que estuvieran alineados con expansión y abundancia. Por ejemplo, cuando su mente automáticamente pensaba «no debería quejarme, todo está bien como está», Patricia aprendió a reemplazar inmediatamente ese pensamiento con «estoy agradecida por lo que tengo» y emocionada de descubrir qué bendiciones aún mayores están disponibles para mí. Cuando su mente pensaba «no quiero arriesgarme porque todo está funcionando bien», Patricia la reemplazaba con «confío en que el universo me está guiando hacia oportunidades que me permitirán expresar más completamente mis dones y recibir abundancia correspondiente». Al cabo de 6 semanas de implementar consistentemente estas
nuevas maneras de hablar y pensar sobre su vida, Patricia comenzó a experimentar cambios que parecían sincronías milagrosas, pero que en realidad eran respuestas naturales del universo a su nueva programación verbal. Un ex colega que había establecido su propia firma de consultoría contable se acercó a Patricia para ofrecerle una sociedad que le permitiría mantener la seguridad de su trabajo actual mientras desarrollaba gradualmente su propio negocio. Una oportunidad de inversión en bienes raíces se presentó a través de un contacto familiar que le permitía participar en un proyecto con riesgo mínimo pero potencial de ganancias significativas. Más importante aún, Patricia desarrolló lo que ella describía como visión de posibilidades. Una capacidad de percibir oportunidades de crecimiento y expansión que siempre habían estado disponibles, pero que anteriormente había sido incapaz de reconocer debido a su programación verbal de todo está bien. Al cabo de un año, Patricia había duplicado sus ingresos, había establecido múltiples fuentes de ingresos pasivos y había desarrollado una red de relaciones profesionales que constantemente le presentaban nuevas oportunidades de crecimiento. Pero el cambio más profundo que Patricia experimentó no fue financiero, sino psicológico y espiritual. Había desarrollado lo que ella describía como apetito por los milagros, una expectativa constante de que bendiciones extraordinarias estaban siempre en proceso de manifestarse en su vida. La historia de Patricia nos enseña el primer principio fundamental del lenguaje consciente. Las palabras que usamos habitualmente para describir nuestras vidas se convierten en programas que determinan qué tipos de experiencias el universo nos enviará. Cuando cambiamos nuestro lenguaje, cambiamos literalmente nuestra realidad. Pero este principio se vuelve aún más poderoso cuando entendemos cómo aplicarlo no solo a nuestras circunstancias personales, sino a nuestras relaciones con otras personas. Permíteme compartir contigo la historia extraordinaria de Roberto Sánchez, un vendedor de seguros de Bogotá que había estado saboteando inconscientemente todas sus relaciones importantes usando variaciones de la frase todo está bien cada vez que enfrentaba conflictos o tensiones que requerían comunicación honesta y vulnerable. Roberto trabajaba en la industria de seguros desde hacía 12 años y había desarrollado una reputación sólida como un agente confiable que manejaba las pólizas de cientos de familias y pequeñas empresas. Era conocido por su profesionalismo, su puntualidad y su capacidad de explicar productos complejos de manera que sus clientes pudieran entender fácilmente. Pero Roberto enfrentaba un problema persistente que había dañado múltiples relaciones importantes a lo largo de los años. Su tendencia a minimizar problemas y conflictos usando frases como todo está bien. No hay problema. Y no te preocupes por eso. Incluso cuando era obvio que existían tensiones reales que necesitaban ser abordadas directamente, este patrón había contribuido al final de su matrimonio de 8 años. Cuando su esposa le había expresado preocupaciones sobre la falta de comunicación íntima en su relación, Roberto había respondido repetidamente todo está bien entre nosotros, en lugar de reconocer sus propias dificultades para expresar emociones y vulnerabilidad. Cuando ella había mencionado sentirse desconectada emocionalmente, él había insistido que no hay ningún problema, en lugar de explorar maneras de crear mayor intimidad. Esta minimización constante había llevado a su esposa a sentirse invisible e ignorada, como si sus sentimientos y necesidades no fueran importantes para Roberto. Eventualmente había perdido la esperanza de que él pudiera cambiar y había decidido terminar el matrimonio, dejando a Roberto confundido y herido porque desde su perspectiva realmente todo había estado bien. El mismo patrón había dañado sus relaciones con clientes importantes. Cuando clientes expresaban frustraciones sobre demoras en procesamiento de reclamos o confusión sobre términos de pólizas, Roberto frecuentemente respondía todo está bien, no se preocupe, en lugar de reconocer sus preocupaciones válidas y trabajar activamente para resolver los problemas.
Esta tendencia a minimizar las preocupaciones de los clientes había resultado en la pérdida de varias cuentas importantes cuyos titulares habían interpretado las respuestas de Roberto como indicaciones de que él no tomaba en serio sus necesidades. Roberto había incluso dañado relaciones familiares usando este mismo patrón. Cuando su padre anciano había expresado preocupaciones sobre su salud deteriorante, Roberto había respondido: «Todo está bien, papá», en lugar de tomarse el tiempo para escuchar realmente los miedos y necesidades de su padre y para ayudarle a encontrar recursos apropiados de apoyo médico y emocional. Roberto no entendía por qué las personas se molestaban cuando él trataba de tranquilizarlas diciéndoles que todo estaba bien. Desde su perspectiva, estaba siendo positivo y suportivo. No se daba cuenta de que las personas no necesitaban que les dijeran que sus preocupaciones eran infundadas. Necesitaban que sus preocupaciones fueran reconocidas, comprendidas y abordadas constructivamente. La transformación en la comprensión de Roberto comenzó cuando asistió a un seminario sobre comunicación consciente en ventas y relaciones dirigido por la DRA. Sarah Goldberg, una terapeuta familiar que había desarrollado técnicas específicas para ayudar a las personas a crear intimidad auténtica a través del uso consciente del lenguaje. Durante el seminario, la DRA, Goldberg compartió una enseñanza de la tradición jasídica que cambiaría completamente la perspectiva que Roberto tenía sobre el propósito real de la comunicación en las relaciones. En la tradición jasídica se enseña, explicó la DRA Goldberg, que la función más elevada del habla humana no es simplemente transmitir información, sino crear conexión entre almas. Cuando usamos palabras que minimizan, descartan o evitan las experiencias emocionales de otras personas, estamos bloqueando la posibilidad de conexión auténtica y creando distancia energética que eventualmente destruye las relaciones. La DRA Goldberg continuó explicando que frases como «todo está bien», cuando claramente no todo está bien, son formas de lo que ella llamaba violencia verbal sutil, maneras de invalidar las experiencias de otros que parecen benévolas, pero que en realidad comunican falta de respeto y falta de interés en crear comprensión mutua. Cuando alguien comparte contigo una preocupación, una frustración o un miedo, explicó la DRA Goldberg, y tú respondes diciéndole que todo está bien, no estás tranquilizando a esa persona. Estás diciéndole que sus sentimientos no son válidos, que su perspectiva no es importante y que prefieres evitar la incomodidad de realmente escuchar y responder a su experiencia. Roberto se sintió profundamente impactado por esta enseñanza porque se dio cuenta de que había estado inadvertidamente invalidando y alejando a las personas más importantes de su vida a través de patrones de comunicación que él creía que eran útiles y positivos. La DRA Goldberg le enseñó a Roberto sobre el concepto de escucha sagrada, una manera de responder a las comunicaciones de otros que honra tanto su experiencia emocional como su necesidad de ser verdaderamente escuchados y comprendidos. En lugar de responder automáticamente «todo está bien», cuando alguien expresaba preocupaciones, Roberto aprendió a responder con frases como «puedo ver que esto es realmente importante para ti. Cuéntame más sobre lo que estás experimentando» o «aprecio que compartas esto conmigo. ¿Cómo puedo apoyarte mejor en esta situación?». Estas respuestas requerían que Roberto desarrollara habilidades de comunicación que nunca antes había cultivado, la capacidad de tolerar la incomodidad emocional de otros sin tratar de arreglarla inmediatamente, la habilidad de hacer preguntas que ayudaran a las personas a sentirse comprendidas y la disposición de permanecer presente con experiencias emocionales difíciles, sin escape hacia falsas tranquilidades. Roberto también aprendió sobre la diferencia entre validación y acuerdo. Podía validar las emociones y perspectivas de otros sin necesariamente estar de acuerdo con sus conclusiones o soluciones. Podía decir cosas como
entiendo por qué te sentirías frustrado en esa situación sin comprometerse a cambiar políticas de la compañía que consideraba apropiadas. Al cabo de 3 meses de implementar estas nuevas maneras de comunicarse, Roberto experimentó transformaciones en sus relaciones que sus amigos y familiares describían como renacimiento personal. Sus interacciones con clientes se volvieron más profundas y más satisfactorias tanto para él como para ellos. En lugar de simplemente vender pólizas, Roberto había desarrollado la capacidad de realmente entender las necesidades y preocupaciones específicas de sus clientes y de crear soluciones personalizadas que abordaban tanto sus necesidades de seguridad financiera como sus necesidades emocionales de sentirse escuchados y cuidados. Esta transformación en su enfoque profesional había resultado no solo en mayor satisfacción de los clientes, sino también en referidos más frecuentes y en oportunidades de vender productos adicionales a clientes existentes que habían desarrollado mayor confianza en Roberto. Más importante aún, Roberto había comenzado a sanar relaciones familiares que habían sido dañadas por años de comunicación superficial. Su relación con su padre anciano se había profundizado significativamente cuando Roberto había aprendido a responder a las preocupaciones de salud de su padre con presencia genuina y apoyo práctico en lugar de minimización. Roberto había incluso comenzado una nueva relación romántica donde aplicaba conscientemente estas habilidades de comunicación desde el principio, creando un nivel de intimidad emocional que nunca antes había experimentado. La historia de Roberto nos enseña el segundo principio fundamental del lenguaje consciente. Las palabras que usamos en nuestras relaciones determinan la calidad de conexión que podemos experimentar con otros. Cuando reemplazamos lenguaje que minimiza y evita con lenguaje que reconoce y honra, creamos espacios para intimidad auténtica y colaboración creativa. Pero existe un nivel aún más profundo de aplicación de estos principios que se relaciona con cómo hablamos sobre nuestros desafíos, nuestros obstáculos y nuestras crisis. Permíteme compartir contigo la historia extraordinaria de Carmen Rodríguez, una maestra de Escuela de Lima que había estado usando variaciones de todo está bien para evitar confrontar una situación financiera desesperante que había estado empeorando durante años, hasta que aprendió cómo usar el lenguaje sagrado para transformar crisis aparentes en oportunidades de crecimiento exponencial. Carmen había enseñado en escuelas públicas durante 18 años, dedicando su vida a educar niños de familias de bajos recursos con la esperanza de ayudarles a crear oportunidades mejores para sus futuros. Era una educadora apasionada y efectiva que había desarrollado métodos innovadores para enseñar matemáticas y ciencias que habían ayudado a cientos de estudiantes a desarrollar confianza académica y aspiraciones elevadas. Pero a pesar de su dedicación y competencia profesional, Carmen enfrentaba una crisis financiera que había estado creciendo silenciosamente durante varios años. Su salario como maestra pública no había aumentado significativamente en casi una década, mientras que el costo de vida había subido consistentemente. Había comenzado a usar tarjetas de crédito para cubrir gastos básicos, y las deudas habían crecido hasta un punto donde los pagos mínimos consumían casi la mitad de su salario mensual. Carmen vivía sola en un apartamento pequeño que había heredado de su abuela, así que no tenía gastos de alquiler, pero los costos de mantenimiento del edificio viejo habían aumentado dramáticamente y Carmen frecuentemente tenía que elegir entre pagar servicios de utilidades y comprar comida suficiente. La situación había llegado a un punto donde Carmen había comenzado a experimentar síntomas físicos de estrés crónico, insomnio, dolores de cabeza frecuentes y problemas digestivos que la hacían menos efectiva en su trabajo y que requerían gastos médicos adicionales que no podía permitirse, pero cuando amigos, familiares o colegas notaban signos de su estrés y le preguntaban cómo estaba, Carmen invariablemente respondía todo está bien, porque se sentía avergonzada de admitir que una mujer profesional de 45 años no podía manejar sus finanzas básicas. Carmen había desarrollado lo que los psicólogos llaman pobreza silenciosa.
una condición donde las personas experimentan dificultades financieras severas, pero las ocultan de otros por vergüenza, orgullo o miedo al juicio social. Esta ocultación impide que reciban el apoyo, los recursos y las oportunidades que podrían ayudarles a mejorar sus situaciones. Cada vez que Carmen decía todo está bien, cuando claramente no estaba bien, estaba reforzando no solo su aislamiento social, sino también su propia negación sobre la severidad de su situación. Estaba evitando tomar acciones que podrían mejorar sus circunstancias porque admitir que necesitaba ayuda requeriría primero admitir que todo no estaba bien. Esta negación verbal había impedido que Carmen explorara múltiples opciones que podrían haber aliviado su presión financiera, programas de consolidación de deudas, oportunidades de trabajo adicional que aprovecharan sus habilidades educativas e incluso asistencia temporal de organizaciones que apoyaban a educadores en crisis financiera. Carmen también había evitado conversaciones con familiares que podrían haber ofrecido apoyo práctico o consejos valiosos, porque estas conversaciones habrían requerido que admitiera que todo no estaba bien. El punto de inflexión en la vida de Carmen llegó cuando un estudiante en su clase de matemáticas notó que ella había estado usando la misma ropa durante varias semanas seguidas y le preguntó inocentemente si estaba bien. Carmen automáticamente respondió: todo está bien. Pero luego se dio cuenta de que estaba mintiendo a un niño de 12 años que había mostrado suficiente cuidado como para preguntar por su bienestar. Esa noche, Carmen tuvo lo que ella más tarde describió como despertar de integridad, donde se dio cuenta de que su tendencia a decir que todo estaba bien, cuando claramente no era el caso, no era una forma de fortaleza o positividad, sino una forma de deshonestidad que estaba impidiendo que recibiera la ayuda que desesperadamente necesitaba. Carmen decidió buscar apoyo profesional y se inscribió en un programa de asesoría financiera que ofrecía una organización sin fines de lucro que servía a educadores. Durante su primera sesión con la consejera financiera, Carmen practicó deliberadamente ser honesta sobre su situación en lugar de minimizarla. En lugar de decir, todo está más o menos bien, solo tengo algunos problemitas financieros, Carmen dijo, estoy en una crisis financiera seria que está afectando mi salud y mi capacidad de ser efectiva como maestra. Necesito ayuda para crear un plan que me permita salir de las deudas y establecer estabilidad económica. Esta honestidad verbal abrió inmediatamente posibilidades que habían estado bloqueadas durante años. La consejera pudo hacer recomendaciones específicas porque entendía la verdadera naturaleza y severidad de la situación de Carmen. Pudo conectar a Carmen con recursos especializados para educadores en crisis financiera que Carmen no sabía que existían. Más importante aún, la práctica de hablar honestamente sobre sus desafíos liberó a Carmen de la energía mental y emocional que había estado usando para mantener su fachada de que todo estaba bien. Esta energía se volvió disponible para explorar soluciones creativas y para implementar estrategias de mejoramiento que requerían enfoque y determinación. Carmen aprendió sobre el concepto cabalístico de Yetzer Hara y Yetzer Hatov, los impulsos destructivos y constructivos que operan en la psique humana. El consejero espiritual que trabajaba con el programa de asistencia financiera le explicó que mantener secretos sobre problemas serios activa el Yetzer Hara, creando ciclos de vergüenza y autosabotaje que empeoran las situaciones que tratamos de ocultar. Cuando admitimos honestamente nuestros desafíos, le explicó el consejero, activamos el Yetzer Hatov, que es la fuerza interior que naturalmente busca soluciones, crecimiento y sanación. La honestidad no es solo una virtud moral, es una tecnología espiritual que libera recursos internos que permanecen inaccesibles cuando operamos desde negación o engaño. Carmen aprendió a reemplazar su respuesta automática de todo está bien con declaraciones que fueran tanto honestas sobre sus prediar, desafíos,
como abiertas a las posibilidades de transformación. Cuando personas le preguntaban cómo estaba, Carmen comenzó a responder con frases como: estoy navegando algunos desafíos financieros significativos y estoy agradecida por estar aprendiendo herramientas que me están ayudando a crear mayor estabilidad y prosperidad. Esta manera de hablar comunicaba tanto la realidad de sus dificultades como su confianza de que las dificultades eran temporales y transformables. Invitaba apoyo sin proyectar desesperanza y reconocía problemas sin identificarse permanentemente con limitación. Al cabo de 18 meses de hablar honestamente sobre sus desafíos y trabajar consistentemente con las herramientas que había aprendido, Carmen había no solo eliminado todas sus deudas, sino que había desarrollado múltiples fuentes de ingresos adicionales que aprovechaban sus habilidades como educadora. Había comenzado a ofrecer tutorías privadas los fines de semana, había desarrollado un curso en línea sobre métodos innovadores de enseñanza de matemáticas que vendía a otros educadores y había incluso recibido una beca para estudiar una maestría en educación que le permitiría calificar para posiciones administrativas mejor remuneradas. Pero lo más importante fue que Carmen había desarrollado lo que ella describía como coraje de autenticidad, una capacidad de ser completamente honesta sobre tanto sus desafíos como sus éxitos, lo que había creado relaciones más profundas y oportunidades más abundantes de las que había experimentado cuando operaba desde la fachada de que todo estaba bien. La historia de Carmen nos enseña el tercer principio fundamental del lenguaje consciente. La honestidad verbal sobre nuestros desafíos libera energía creativa que puede ser utilizada para transformar esos desafíos en oportunidades de crecimiento. Cuando dejamos de usar lenguaje que oculta problemas reales, accedemos a recursos internos y externos que pueden resolver esos problemas. Pero existe un nivel aún más sutil y poderoso de aplicación de estos principios que se relaciona con cómo hablamos sobre el futuro y nuestras expectativas sobre lo que es posible en nuestras vidas. Permíteme compartir contigo la historia del doctor Miguel Santos, un médico de Medellín que había estado limitando inconscientemente su capacidad de servir a sus pacientes y de crear abundancia en su práctica usando variaciones de todo está bien cada vez que consideraba la posibilidad de expandir sus servicios o de implementar tratamientos innovadores. Miguel había practicado medicina familiar durante 15 años, estableciendo una clínica pequeña pero respetada en un barrio de clase media donde atendía a familias que valoraban su enfoque personalizado y su dedicación al bienestar integral de sus pacientes. Era conocido por su competencia médica, su compasión genuina y su disposición a pasar tiempo extra con pacientes que necesitaban atención emocional, además de tratamiento físico. Pero Miguel había desarrollado un patrón de autolimitación que impedía que expandiera sus servicios o que implementara ideas innovadoras que podrían beneficiar significativamente tanto a sus pacientes como a su estabilidad financiera. Cada vez que consideraba posibilidades de crecimiento, añadir especialistas a su equipo, ofrecer servicios de medicina preventiva más comprensivos o integrar enfoques de medicina alternativa que había estudiado, Miguel automáticamente se convencía de que todo estaba bien como estaba y que no necesitaba complicar las cosas. Esta mentalidad de todo está bien había mantenido su práctica en un estado de equilibrio estático durante años, no estaba perdiendo dinero, pero tampoco estaba creciendo o innovando de maneras que podrían haber expandido significativamente su capacidad de servir a sus pacientes y de generar abundancia correspondiente. Miguel había rechazado múltiples oportunidades que podrían haber llevado su práctica a niveles superiores de efectividad y prosperidad. Había evitado asociarse con otros médicos que habían propuesto crear un centro médico integral porque todo estaba funcionando bien con su práctica individual.
Había rechazado capacitaciones en técnicas médicas innovadoras porque todo estaba bien con los métodos que ya conocía. Había incluso evitado implementar tecnologías que habrían mejorado la eficiencia de su práctica y la experiencia de sus pacientes porque sentía que todo estaba funcionando bien con los sistemas tradicionales que había estado usando durante años. Esta resistencia al crecimiento no se basaba en pereza o falta de ambición, se basaba en una forma sutil de miedo disfrazado como satisfacción. Miguel inconscientemente temía que intentar mejorar o expandir su práctica podría resultar en fracaso, estrés adicional o pérdida del equilibrio cómodo que había logrado. Cuando usaba la frase "todo está bien como está", Miguel no estaba expresando gratitud genuina por sus bendiciones actuales. Estaba expresando resistencia inconsciente a las bendiciones mayores que estaban tratando de manifestarse a través de su trabajo. La transformación en la perspectiva de Miguel comenzó cuando uno de sus pacientes, un anciano sabio llamado Abraham, que había sobrevivido múltiples crisis de salud, le hizo una pregunta que desafiaría completamente su zona de comodidad. Doctor, le dijo Abraham después de una consulta de rutina, usted es un médico excepcional con dones extraordinarios para sanar. Pero tengo que preguntarle, ¿está usted utilizando completamente estos dones para servir al mundo o está manteniéndolos limitados a un nivel que se siente seguro para usted? Esta pregunta impactó profundamente a Miguel porque se dio cuenta de que había estado operando desde lo que él eventualmente reconoció como mediocridad consciente, una forma de autosabotaje donde intencionalmente limitamos la expresión de nuestros talentos para evitar los riesgos y responsabilidades que vienen con el éxito superior. Abraham invitó a Miguel a asistir a un estudio bíblico semanal donde se explorarían las enseñanzas del Talmud sobre lo que significa cumplir completamente con nuestro potencial de servicio al mundo. Durante una de estas sesiones, Miguel aprendió sobre el concepto de Bitul Berritzon, que se refiere a la autoanulación voluntaria que ocurre cuando alguien renuncia conscientemente a la comodidad del status quo para servir a un propósito más elevado. En la tradición judía se enseña, explicó el rabino que dirigía el estudio, que cada persona viene al mundo con dones específicos que están destinados no solo para su beneficio personal, sino para el beneficio de toda la humanidad. Cuando limitamos conscientemente la expresión de estos dones por miedo o por comodidad, estamos violando un contrato sagrado que hicimos antes de nacer. El rabino continuó explicando que frases como "todo está bien como está" cuando sabemos intuitivamente que estamos destinados a servir a un nivel superior, son formas de lo que la Kabbalah llama resistencia al propósito. Una fuerza interna que trata de mantenernos en niveles de servicio que no requieren que desarrollemos completamente nuestras capacidades. La comodidad espiritual, explicó el rabino, es frecuentemente el enemigo más sutil del crecimiento espiritual. Cuando nos conformamos con niveles de servicio que no desafían nuestras capacidades completas, estamos eligiendo mediocridad sobre excelencia, seguridad sobre impacto. Miguel se sintió profundamente desafiado por estas enseñanzas porque reconoció que había estado usando "todo está bien" como una manera de evitar el crecimiento que sabía intuitivamente que estaba disponible para él. Miguel decidió comprometerse con lo que él llamó experimento de expansión consciente, donde deliberadamente buscaría oportunidades de crecer y servir más allá de su zona de comodidad actual. En lugar de decir "todo está bien como está", cuando consideraba posibilidades de expansión, Miguel aprendió a decir cosas como "estoy agradecido por la base sólida que he creado" y emocionado de descubrir cómo puedo utilizar esta base para servir a un nivel aún superior. Miguel comenzó a implementar cambios en su práctica que había estado evitando durante años. Se asoció con un nutricionista y un psicólogo para ofrecer servicios de medicina integrativa. Invirtió en tecnología que permitía telemedicina para servir a pacientes que no podían viajar fácilmente a su clínica.
comenzó a ofrecer programas de educación preventiva que ayudaban a sus pacientes a mantener salud óptima en lugar de simplemente tratar enfermedades después de que ocurrieran. Al cabo de 2 años, la práctica de Miguel se había transformado en un centro médico integral que servía a 3 veces más pacientes que antes, generaba ingresos significativamente superiores y, más importante aún, creaba resultados de salud mejores para todas las familias que servía. Pero Miguel había descubierto algo más profundo, que cuando alineamos nuestras actividades profesionales con nuestra comprensión más elevada de lo que somos capaces de contribuir al mundo, el trabajo se convierte en una forma de adoración práctica que genera tanto satisfacción espiritual como abundancia material. La historia de Miguel nos enseña el cuarto principio fundamental del lenguaje consciente. Las palabras que usamos para justificar nuestra resistencia al crecimiento determinan si permaneceremos estancados en mediocridad o si nos expandiremos hacia la expresión completa de nuestro potencial de servicio. Ahora quiero llevarte al nivel más profundo de comprensión sobre cómo el lenguaje que usamos afecta no solo nuestras circunstancias individuales, sino nuestra capacidad de contribuir a la sanación y elevación de la conciencia planetaria. Permíteme compartir contigo la historia extraordinaria de Elena Vargas, una trabajadora social de Quito que descubrió cómo transformar el uso inconsciente de todo está bien en declaraciones que abrieron portales para el servicio transformacional que eventualmente impactaría las vidas de miles de familias. Elena había trabajado en servicios sociales gubernamentales durante 10 años, desarrollando programas para familias en crisis, coordinando recursos para comunidades de bajos ingresos y abogando por políticas que apoyaran el bienestar de poblaciones vulnerables. Era respetada por su dedicación incansable y por su capacidad de navegar sistemas burocráticos complejos para conseguir recursos para las familias que servía. Pero Elena se había vuelto gradualmente desalentada por las limitaciones sistemáticas que impedían que creara el tipo de cambios transformacionales que sabía que eran posibles. Los programas gubernamentales frecuentemente ofrecían asistencia temporal que abordaba síntomas de problemas sin abordar las causas profundas. Los recursos eran insuficientes para servir a todas las familias que necesitaban apoyo. Y las regulaciones burocráticas frecuentemente impedían que Elena implementara soluciones innovadoras que podrían haber sido más efectivas que los enfoques estandarizados. Durante los años que Elena había estado trabajando dentro de estas limitaciones, había desarrollado el hábito de responder a su propia frustración y a las frustraciones de las familias, que servía con variaciones de todo está bien, estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Esta respuesta había comenzado como una manera de mantener esperanza en medio de circunstancias desalentadoras, pero gradualmente se había convertido en una forma de resignación que limitaba su visión de lo que podría ser posible si operara fuera de las estructuras tradicionales de servicios sociales. Cuando familias le expresaban frustración sobre la lentitud de los procesos burocráticos, Elena respondía: todo está bien, solo tenemos que ser pacientes con el sistema. Cuando colegas expresaban desaliento sobre su capacidad limitada para crear cambios sistémicos, Elena respondía: todo está bien, estamos ayudando a las familias que podemos ayudar. Estas respuestas, aunque bien intencionadas, habían creado lo que los psicólogos organizacionales llaman normalización de limitaciones, un estado mental donde aceptamos restricciones sistemáticas como inmutables en lugar de verlas como desafíos que pueden ser superados a través de creatividad e innovación. Elena había comenzado a experimentar lo que ella describía como fatiga de compasión institucional, una forma de agotamiento que resulta no solo de trabajar con sufrimiento humano, sino de sentirse impotente para crear los tipos de transformaciones que sabemos que son necesarias.
La transformación, en la perspectiva de Elena, comenzó cuando asistió a una conferencia sobre innovación social y liderazgo transformacional, donde conoció a la rabina Sarah Goldstein, una líder comunitaria que había desarrollado modelos de servicios sociales basados en principios de la Kabbalah, que habían creado transformaciones extraordinarias en comunidades de múltiples países. Durante su presentación, la rabina Goldstein compartió una enseñanza del Zohar que desafiaría completamente la comprensión que Elena tenía sobre las limitaciones aparentes de los sistemas sociales. En la Kabbalah se enseña, explicó la rabina Goldstein, que cada sistema que causa sufrimiento contiene dentro de sí las semillas de su propia transformación. Cuando trabajadores sociales operan desde lo que se llama Keter Consciousness, conciencia que trasciende las limitaciones aparentes de las estructuras actuales, se convierten en catalizadores que activan estas semillas de transformación. La rabina continuó, explicando que cuando los trabajadores sociales aceptan las limitaciones sistemáticas como inmutables, inadvertidamente contribuyen al mantenimiento de esas limitaciones. Pero cuando se rehusan a aceptar limitaciones como permanentes y en su lugar utilizan suposiciones dentro de sistemas para crear aperturas hacia innovación transformacional, pueden iniciar cambios que eventualmente transforman los sistemas completos. Las palabras que usas para describir tu trabajo determinan si te conviertes en un mantenedor del status quo o en un transformador de sistemas, explicó la rabina. Cuando dices que todo está bien, cuando claramente existen sufrimientos sistemáticos que podrían ser aliviados, estás enviando una señal energética que mantiene esos sistemas exactamente como están. Elena se sintió profundamente desafiada por esta enseñanza, porque se dio cuenta de que había estado inadvertidamente contribuyendo al mantenimiento de sistemas que sabía que eran inadecuados para servir las necesidades reales de las familias. La rabina Goldstein le enseñó a Elena sobre el concepto de Tikkun Olam Bemalkut, reparación del mundo a través del trabajo en el reino material, que se refiere específicamente a la transformación de sistemas sociales, económicos y políticos que causan sufrimiento innecesario. Cuando aprendemos a hablar sobre nuestro trabajo, no desde la perspectiva de estamos haciendo lo mejor que podemos con limitaciones imposibles de cambiar, sino desde la perspectiva de estamos utilizando estas posiciones para crear aperturas hacia sistemas más compasivos y efectivos, nos convertimos en agentes conscientes de transformación social, explicó la rabina. Elena aprendió a reemplazar sus respuestas automáticas de todo está bien, con declaraciones que reconocían tanto las limitaciones actuales como las posibilidades transformacionales. Cuando familias expresaban frustración con sistemas inadecuados, Elena comenzó a responder con frases como «Entiendo completamente su frustración con estos procesos y quiero que sepa que estoy trabajando constantemente para encontrar maneras innovadoras de crear mejores resultados tanto para su familia como para otras familias en situaciones similares». Cuando colegas expresaban desaliento, Elena comenzó a responder, reconozco las limitaciones de los sistemas actuales y por eso estoy comprometida a utilizar mi posición para explorar e implementar enfoques que pueden crear transformaciones que van más allá de lo que estos sistemas tradicionalmente han logrado. Este cambio de lenguaje liberó a Elena de la mentalidad de víctima del sistema y la empoderó para ver su posición como una oportunidad de innovación transformacional. Elena comenzó a implementar cambios en su trabajo que había estado evitando durante años porque había asumido que el sistema no permitía tales innovaciones. Desarrolló asociaciones con organizaciones no gubernamentales que podían proporcionar recursos complementarios a las familias que servía. Creó programas piloto
que integraban servicios tradicionalmente separados, de manera que abordaban tanto las necesidades inmediatas como las causas sistemáticas de las crisis familiares. Más importante aún, Elena comenzó a documentar sistemáticamente los resultados de estos enfoques innovadores y a presentar evidencia a supervisores y formuladores de políticas sobre cómo estos métodos podrían ser expandidos para transformar la efectividad de los servicios sociales gubernamentales. Al cabo de 3 años, múltiples programas que Elena había desarrollado habían sido adoptados como políticas oficiales del Departamento de Servicios Sociales y Elena había sido promovida a una posición directiva donde podía implementar estos enfoques transformacionales a nivel regional. Pero Elena había descubierto algo aún más profundo, que cuando nos negamos a aceptar limitaciones sistemáticas como inmutables y en su lugar utilizamos nuestras posiciones para crear aperturas hacia transformación, nos convertimos en colaboradores conscientes con fuerzas evolutivas que constantemente buscan elevar la conciencia planetaria a través de sistemas más compasivos y efectivos. La historia de Elena nos enseña el quinto principio fundamental del lenguaje consciente. Las palabras que usamos para describir sistemas imperfectos determinan si contribuimos al mantenimiento de esos sistemas o si nos convertimos en catalizadores para su transformación hacia niveles superiores de efectividad y compasión. Ahora quiero revelar el nivel más profundo de este conocimiento compartiendo contigo el protocolo específico que integra todos estos principios en un sistema de práctica diaria que transformará no solo tu manera de hablar, sino tu capacidad de manifestar abundancia, crear relaciones extraordinarias y contribuir a la elevación de la conciencia planetaria. Este protocolo se llama Transformación del lenguaje sagrado y está diseñado para reprogramar completamente tu relación con las palabras que pronuncias cada día, convirtiendo cada conversación en una oportunidad de crear realidades más elevadas para ti mismo y para todos los que interactúan contigo. La base de este protocolo es la comprensión de que existen 5 niveles de lenguaje humano y que podemos entrenar conscientemente nuestro uso del lenguaje para operar consistentemente desde los niveles más elevados que activan fuerzas creativas universales. El primer nivel es lenguaje destructivo, palabras que degradan, critican, culpan y crean separación. Este nivel incluye no solo insultos obvios, sino también quejas crónicas, críticas constantes de otros y declaraciones que refuerzan victimización o impotencia. El segundo nivel es lenguaje neutral, palabras que simplemente describen situaciones sin crear transformación hacia direcciones positivas o negativas. Este nivel incluye la mayoría de nuestras conversaciones cotidianas sobre weather, actividades rutinarias y hechos sin interpretación emocional o espiritual. El tercer nivel es lenguaje de supervivencia, palabras que mantienen el status quo y que resisten el crecimiento hacia niveles superiores de experiencia. Este nivel incluye frases como todo está bien, no me puedo quejar, ahí vamos, y otras expresiones de mediocridad cómoda que bloquean la manifestación de bendiciones superiores. El cuarto nivel es lenguaje de crecimiento, palabras que reconocen bendiciones actuales mientras invitan bendiciones aún superiores, que honran desafíos como oportunidades de desarrollo y que expresan confianza en que la transformación positiva es siempre posible. El quinto nivel es lenguaje sagrado, palabras que están tan alineadas con principios universales de amor, sabiduría y servicio que automáticamente activan fuerzas creativas que manifiestan realidades extraordinarias que benefician a todos los involucrados. El protocolo de transformación del lenguaje sagrado incluye prácticas específicas para cada nivel que te ayudarán a evolucionar gradualmente desde el uso inconsciente de niveles inferiores hacia el dominio consciente de los niveles superiores. Para el primer nivel, eliminación del lenguaje destructivo, practicarás observación sin juicio durante una semana, simplemente
notando cuántas veces cada día usas palabras que critican, culpan o degradan a ti mismo o a otros sin tratar de cambiar estos patrones todavía. Para el segundo nivel, transformación del lenguaje neutral, aprenderás a añadir elementos de apreciación, gratitud o posibilidad a conversaciones que tradicionalmente han sido puramente informativas. En lugar de simplemente decir hoy es martes, dirás estoy agradecido por las oportunidades que este martes me está ofreciendo. Para el tercer nivel, eliminación del lenguaje de supervivencia, reemplazarás sistemáticamente frases como todo está bien, con declaraciones que reconocen bendiciones actuales mientras expresan apertura a bendiciones superiores. En lugar de todo está bien, dirás estoy agradecido por las bendiciones que estoy recibiendo y emocionado por las bendiciones aún mayores que están manifestándose. Para el cuarto nivel, dominio del lenguaje de crecimiento, aprenderás a hablar sobre desafíos como oportunidades, sobre obstáculos como información valiosa y sobre todas tus experiencias como aspectos de un proceso de desarrollo que está llevándote hacia niveles superiores de capacidad y servicio. Para el quinto nivel, canalización del lenguaje sagrado, desarrollarás la habilidad de sintonizar intuitivamente con las palabras que están más alineadas con el bien superior en cada situación específica, hablando no desde tu personalidad limitada, sino desde tu comprensión más elevada de cómo puedes contribuir al bienestar de todos los involucrados. La práctica de este protocolo requiere dedicar 15 minutos cada mañana a lo que se llama preparación del lenguaje consciente, donde revisas mentalmente las conversaciones que esperas tener ese día y practicas conscientemente. Las maneras más elevadas de hablar sobre cada tema que probablemente surgirá también requiere dedicar 10 minutos cada noche a lo que se llama revisión del lenguaje sagrado, donde examinas las conversaciones que tuviste durante el día e identificas oportunidades donde podrías haber usado lenguaje más elevado para crear mejores resultados para todos los involucrados. Cuando implementas este protocolo consistentemente durante 90 días, experimentarás transformaciones en todas las áreas de tu vida que superarán cualquier cosa que puedas imaginar en este momento. No solo crearás mayor abundancia, mejores relaciones y más oportunidades para ti mismo, sino que te convertirás en una fuerza de elevación para todas las personas con quienes interactúas. Los secretos que has aprendido hoy sobre el poder devastador de decir todo está bien cuando podrías estar usando lenguaje que invita a milagros no son simplemente información interesante que puedes recordar ocasionalmente. Estos son principios universales que pueden transformar cada conversación que tengas por el resto de tu vida en una oportunidad de co-crear realidades más elevadas con todos los seres humanos que encuentres. Tu vida hasta este momento ha sido el resultado del lenguaje que has estado usando inconscientemente. Tu vida a partir de este momento será el resultado del lenguaje que elijas usar conscientemente, sabiendo que cada palabra que pronuncias es un decreto que le dices al universo sobre qué tipos de experiencias quieres manifestar. La decisión más importante que puedes tomar ahora mismo no es simplemente evitar decir todo está bien, cuando podrías decir algo más elevado. La decisión más importante es comprometerte completamente a convertirte en un maestro consciente del lenguaje sagrado que utiliza cada conversación para crear bendiciones tanto para ti mismo como para todos los que tienen el privilegio de escuchar las palabras que emergen de tu nueva comprensión. El universo está esperando que reclames completamente tu poder como un creador consciente de realidad a través del uso preciso de palabras que están alineadas con los principios más elevados de amor, sabiduría y servicio. Cuando tomes esa decisión y la implementes a través de práctica diaria disciplinada, experimentarás niveles de abundancia, satisfacción e impacto que superarán cualquier cosa que hayas soñado posible. Pero recuerda, la transformación verdadera no ocurre
porque entiendas estos principios intelectualmente. La transformación verdadera ocurre cuando decides implementar estos principios en cada conversación que tengas, comenzando con la próxima persona con quien hables después de terminar de escuchar este mensaje. Si este mensaje ha despertado en ti la comprensión de que mereces vivir una vida donde cada día demuestre más completamente tu maestría como creador consciente de realidades extraordinarias, entonces tienes la responsabilidad sagrada de compartir esta sabiduría con otros que también están listos para trascender la mediocridad de decir que todo está bien, cuando saben que están destinados a experiencias que van mucho más allá de vía. Comparte este mensaje con tu familia, con tus amigos, con tus colegas y con cualquier persona que pueda beneficiarse de aprender cómo usar el lenguaje para crear abundancia en lugar de mantener limitaciones. Suscríbete a este canal para recibir más enseñanzas que te ayudarán a refinar tu maestría como usuario consciente del poder creativo de las palabras. Deja un comentario describiendo una situación específica en tu vida donde has estado diciendo todo está bien, cuando sabes que podrías usar lenguaje más elevado para invitar bendiciones superiores, y comparte cuál nueva manera de hablar sobre esa situación vas a implementar a partir de hoy. Y si conoces a alguien que está atrapado en patrones de lenguaje que mantienen su vida en niveles de bien cuando sabes que esa persona está destinada a experiencias extraordinarias, compártele este mensaje, porque podría ser exactamente lo que necesita escuchar para recordar que las palabras que usamos determinan literalmente las realidades que experimentamos. Recuerda, la sabiduría espiritual que guardas solo para tu beneficio personal eventualmente pierde su poder transformativo, pero la sabiduría que compartes generosamente se multiplica y regresa a ti amplificada de maneras que enriquecen todos los aspectos de tu vida. Que cada palabra que pronuncies a partir de este momento refleje tu comprensión más elevada de lo que es posible, y que tu maestría del lenguaje sagrado se convierta en una bendición que eleva no solo tu propia experiencia, sino la experiencia de todas las personas que tienen el privilegio de participar en conversaciones contigo. Ya no estás destinado a la mediocridad de decir que todo está bien, ya no estás limitado por lenguaje que mantiene el status quo, ya no estás inconsciente del poder extraordinario que reside en cada palabra que eliges pronunciar. Eres libre para usar lenguaje que crea milagros. Eres poderoso como co-creador consciente de realidades extraordinarias. Eres un maestro del lenguaje sagrado que está destinado a demostrar que cada conversación puede ser una oportunidad de manifestar abundancia ilimitada. Habla como el ser extraordinario que realmente eres y vive la vida milagrosa que se manifiesta automáticamente cuando tus palabras están completamente alineadas con tu verdadero potencial divino.